Esa es la predicación número 22 de la serie de Santiago y se titula La sabiduría de lo alto y la sabiduría de abajo. Oremos. Padre, que tu palabra preciosa no solamente, Señor, nos muestre las cosas que tenemos que corregir y abandonar, sino que también nos brinde el poder y la capacidad de definitivamente abandonarlas, Señor. Pues tu palabra es viva, es activa, es poderosa, Señor, para cumplir el propósito para el cual tú la enviaste. Si tú, Señor, nos hablas por medio de tu palabra de esta manera, es porque esperas frutos en tu pueblo y porque tú mismo lo vas a hacer, pues tú eres nuestro labrador, Señor. Tú trabajas en nosotros y nos moldeas para darnos la imagen de Cristo. Te presento mi vida, Señor, para que en mí, Señor, no haya esa sabiduría terrenal, animal y diabólica de la que habla tu palabra, sino que me concedas la sabiduría de lo alto, esa sabiduría que solamente tú das y que la das a los que te la piden. Por eso, Señor, con sencillez y con humildad te la pedimos. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para abandonar todas esas obras de la carne que estorban nuestra conducta y nuestro temperamento. Danos, Señor, la sabiduría que viene de ti para hacer testimonios de tu gloria en el medio del mundo y también para bendición y edificación de mis hermanos en la iglesia. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Demuéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos y amargos y rivalidad en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, hermanos, pues esta tarde, si usted está en ese lugar, es porque pues la palabra ha sido predeterminada, predestinada para nosotros, para aquellos que nos escuchen en la grabación también. Sin embargo, pues lamento las sillas vacías en este día de cena al Señor. Y por ese pasaje que, como siempre, Santiago nos habla con sabiduría práctica, que confronta nuestras formas de vivir. Y nos enseña la verdadera teología, hermanos, que además de la fe verdadera, requiere obras verdaderas. Y este es un ejemplo de eso. Miremos, hermanos, que definitivamente Santiago es un discurso que está entrelazado. Hay una unidad impresionante. Santiago no es, hermanos, un recorte y pegue, ni tampoco distintos temas. Este tema que se está hablando tiene una conexión muy grande con todo lo que se habló antes. ¿Se acuerdan de los que querían ser maestros? Luego, del control de la lengua, ¿sí? Luego, antes había hablado de la justificación de la fe por las obras, las dádivas a los hermanos en su necesidad. O sea, hermanos, todo lo que Santiago está hablando, todo está conectado. Lo que él está hablando, no olvido lo que habló antes. Todo lo contrario, lo que habló antes lo sigue hablando, hermanos, pero pues desde diferentes perspectivas o temas, como es el de la sabiduría. Como ya hemos mirado, él ya había hablado de sabiduría antes, pero aquí en el 3:13 vuelve a hablarlo. Y miren cómo empieza, hermanos, o por lo menos cómo vuelve a tomar el tema. Y lo hace con una pregunta.
¿Quién entre ustedes? ¿Sí? ¿Quiénes son ustedes? Versículo 12. Hermanos míos. Entonces, hermanos, como siempre les digo y siempre no sobra decirlo, esta carta, al igual que las demás, está dedicada para la iglesia. Entonces Santiago le habla a la iglesia y le dice, hermanos míos, ¿quién entre ustedes es sabio y entendido? Bueno, recordemos el versículo primero. Había muchas personas que se estaban haciendo a sí mismos maestros, ¿sí? Entonces Santiago les hace una pregunta con el propósito de que cada persona se autoexamine, ¿sí? Y la pregunta, hermanos, es directa y es, ¿quién entre ustedes es sabio y entendido? En otras palabras, ustedes dicen que son maestros, ya creen que pueden enseñar en la iglesia local, pero efectivamente tienen la sabiduría y el entendimiento que Dios da, o solamente se están jactando por su orgullo vano. Pues hermanos, esta pregunta no solamente le habla a los aspirantes a maestros, también le habla a todos. Por eso dice, hermanos míos, todos tenemos que examinarnos. ¿Quién entre nosotros es sabio y entendido? Si somos sabios y entendidos, cada cristiano, hermanos, debe examinarse. ¿Con qué? ¿Con la opinión de sí mismo? Como les he dicho antes, hermanos, cuando hablábamos del espejo de la Escritura, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos cómo estamos, siempre estamos bien. Si le preguntamos, hermanos, a nuestros familiares, nos van a decir algunas cosas, pero no todas. Pero más bien preguntémosle a las Escrituras, ¿cómo estamos en realidad? Entonces, ¿quién entre ustedes, quién entre nosotros, somos sabios y entendidos? Que la respuesta nos la dé la Escritura y no nuestras opiniones, no nuestros sentimentalismos baratos, hermanos. El espejo objetivo de las Escrituras nos llevarán a evidenciar si tenemos o no los frutos del Espíritu Santo, para verificar si la persona es sabia o no. No se requiere, hermanos, que ella lo tenga que decir. Vamos a mirar, y ya lo he dicho antes también, una persona que dice que es sabia demuestra que no lo es, porque un sabio no habla de su propia sabiduría. Un sabio no hace propaganda de sí mismo ni se dice siempre, yo sí soy sabio. Un sabio no hablaría así, hermanos. Entonces, Santiago, por eso, él pregunta, ¿quién entre ustedes es sabio y entendido? Pero es una pregunta retórica, porque él no espera que la gente diga yo. Él espera lo siguiente, dice, versículo 13, muéstreme las obras buenas que tiene, o sea, no me diga nada. No es con palabras, hermanos, es con hechos. ¿Quién entre ustedes había entendido? Cuando alguien vaya a traer a alzar la mano, Santiago dice, muéstreme las obras. No me muestre manos alzadas. Muéstreme las obras. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si una persona es sabia o no? ¿Será que se requiere ser una persona con muchos conocimientos? ¿Tener una profesión y un diploma? ¿El que tiene maestría es sabio, hermanos? ¿O el que ha leído mucho es sabio? Pues la Biblia nos muestra que no necesariamente el conocimiento está entrelazado con la sabiduría. ¿En qué sentido? En que usted y yo podemos conocer personas que saben muchas cosas, pero no son sabias bíblicamente. Porque la sabiduría bíblica, hermanos, no se trata solamente de conocimientos, sino de hechos. Hechos. Frutos que solamente un hijo de Dios puede hacer, hermanos. Los únicos sabios, ¿dónde están? No están ni siquiera, hermanos, en los diccionarios seculares. Los únicos sabios están dentro de las iglesias bíblicas. En la historia de la iglesia, ahí están los sabios.
Podríamos recordar a muchos científicos que de hecho son famosos, que eran cristianos. Blaise Pascal, Isaac Newton eran cristianos. Y otros más. Hermanos, si los cristianos clamáramos a Dios por la sabiduría de lo alto más seguido, habría más sabios entre nosotros. Y lo necesitamos urgente. Ojalá todos fueran sabios, hermanos, dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien es sabio o no? Que Santiago nos responda. Versículo 13 dice: muestre sus obras. ¿Listo? Primero, ¿cómo sabemos si alguien es sabio? Él no me va a decir yo. Él va a hacer ¿qué? Mostrar las obras. ¿Qué es lo primero, hermanos, de un sabio? Muestra las obras, no en el sentido que las exhibe. Él no está diciendo, mire, yo he leído tantas cosas, mire todo lo que yo hago, recuerde lo que yo he hecho, mire lo que yo digo, mire cómo pienso, escúchenme. Hermanos, muestre en el griego significa pruébelo. Pruébelo. O sea, la sabiduría no se pregona, sino que se demuestra. Por ejemplo, en el capítulo 2. En el capítulo 2 había hablado de que si tenemos la fe gloriosa, no vamos a hacer acepción de personas. ¿Se acuerdan que llegaba alguien con el anillo de oro? No, tratamos a todos los hermanos por igual. No tenemos favoritos, sino que a todos los amamos y los tratamos y los ayudamos de forma imparcial. ¿Cierto que sí? Entonces, en el capítulo 2, Santiago habló de las obras de la fe. Él decía, la fe es cristocéntrica, la fe es libre, la fe es misericordiosa. ¿Se acuerdan todo eso que hablamos del capítulo 2? La fe se manifiesta en obras en favor de los hermanos. Entonces, hermanos, conectado con eso, la sabiduría y el entendimiento están conectados, y las obras también. Aquel hermano que tiene la fe en Cristo, que no hace acepción de personas, que es libre, misericordioso, colaborador con los hermanos, esa persona tiene sabiduría, porque me ha mostrado las obras. En cambio, aquel que de pronto supiera mucho, tuviera muchos años en la iglesia, pero que cuando llegara el del anillo de oro, y a veces sí lo saludaba bien, o llegaba el predicador famoso, a veces sí lo saluda bien, pero un visitante de otra iglesia no lo saludan bien, hermanos, ese está demostrando que sabe muchas cosas, pero que no es sabio. Nadie que sea maestro en la iglesia, o por lo menos nadie que tenga el don de sabiduría, puede separar sabiduría de entendimiento, como hoy día se hace, hermanos. Las sectas neopentecostales enseñan que la mucha letra mata y que no se puede tener muchos conocimientos porque el conocimiento envanece. Eso es una interpretación totalmente diabólica de las Escrituras. Porque Santiago dice, sabiduría y entendimiento van juntos. Nadie puede ser sabio sin conocer las Escrituras. Pero Santiago también quiere enseñarnos, nadie puede ser sabio si no tiene obras que demuestren que es sabio. Entonces, hermanos, el que es sabio es entendido en la palabra. El que es sabio tiene cómo probar que es sabio, no solo con palabras, sino con hechos. ¿Hechos cuáles? Los que ya hablamos en el capítulo 2. Y también en el capítulo 3, recordemos, la lengua, hermanos. El uso, el control, el dominio propio que tenemos de la lengua. Allá en 1 Corintios 12:8, hermanos, igual que Santiago capítulo 1, enseña que la sabiduría es, primeramente, un don espiritual. La sabiduría es un don de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no todos tienen el don de la sabiduría. Algunos sí lo tienen. Unos lo tienen más desarrollado que otros. Pero Santiago, ¿se acuerdan que dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente a todos y sin reproche? O sea, hermanos, es que yo no tengo el don de sabiduría.
el don de servicio, pero el de sabiduría no. Ay, qué lástima, a mí me tocó el don de liberalidad, pero el de sabiduría no. No, hermanos, aunque no nos haya correspondido el don de sabiduría, o por lo menos si alguien se atreviera a decir que no tiene sabiduría, lo cual no creo que alguien exista que diga que no tiene sabiduría, nadie quisiera decir que es tonto, ¿no? Tenemos que pedirla. Debemos pedirla, hermanos. Muestre sus obras. Segundo, ¿qué más? Por la buena conducta. Imaginémonos, hermanos, que somos personas que suplimos la necesidad de otro. Efectivamente nos enteramos que alguien tiene necesidad y lo ayudamos. Pues resulta que su conducta es totalmente contraria. Usted ayuda a los hermanos y no tiene favoritismos, pero no domina la lengua. No tiene dominio propio de sus deseos. O no tiene una conducta ejemplar afuera, en su casa. Hermanos, ¿qué integridad puede haber ahí? Santiago está diciendo, ¿quién entre ustedes es sabio y entendido? No me respondan, yo les respondo por ustedes. El que me lo muestre con las obras, con buena conducta. Segundo punto, el sabio tiene buena conducta. Eso significa, hermanos, que la persona sabia es una persona cuya vida no es perfecta. El sabio no es perfecto, pero el sabio sí es una persona ejemplar. Es una persona digna de confianza y usted puede llegar a felicitarla o elogiarla sin que la persona se vaya a ufanar. Se le puede elogiar con confianza porque hasta lo merece, hermanos. Y esa persona puede ser joven. No necesariamente tiene que ser un anciano con canas. Puede ser un joven, tanto así que 1 Timoteo 4:12 le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, los jóvenes también pueden ser sabios. O sea, no necesariamente estamos hablando aquí de hombres mayores de 30 años, con 30 años de ministerio y experiencia con libros y predicaciones en internet. No. Porque la sabiduría se demuestra con obras y con buena conducta. ¿Qué es eso de buena conducta? Porque yo me porto bien. No mato, no fumo, no robo. Yo me porto bien. Soy buen hijo. ¿Sí? Usted se porta bien. Diremos qué le dice la Biblia, porque recuerden que no me estoy preguntando su opinión de usted mismo. Estamos mirándonos en el espejo. ¿Qué nos dice el espejo santo de Dios? Efesios 4:22. Vamos a ver cómo es una persona con buena conducta, hermanos. En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Manera de vivir significa conducta. ¿Usted tiene buena conducta? Pues buena conducta no es lo que este mundo ve como buena conducta. Buena conducta bíblicamente es aquellas cosas que nos caracterizaban antes de Cristo, que las abandonamos. Los deseos de la carne que antes suplíamos, las cosas malas, bajas del viejo hombre, quedaron en el pasado efectivamente. Las abandonamos y las que nos quedan las estamos despojando, hermanos. Entonces, ¿quién es el que tiene buena conducta? El que toda obra de la carne y toda actitud mundana que tiene o que estuvo teniendo la está quitando, y es evidente. Es una persona que ha cambiado. Por lo tanto, tiene dominio propio, porque él se despoja de del viejo hombre voluntariamente.
Entonces, hermanos, es claro que estas virtudes que hasta ahora hemos mencionado se exigen como frutos obligatorios de un pastor. Miremoslo, Hebreos 13:7. Dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál ha sido el resultado de ¿qué? De su conducta, e imiten su fe. El pastor debe ser un ejemplo de sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Debe ser el pastor primeramente. Tanto así que es una persona cuyo ejemplo se puede imitar por su fe y su conducta, hermanos. Casi lo que Pablo le dijo a Timoteo: aunque el pastor sea joven, debe ser una persona cuya vida y cuya fe se pueden imitar. Pero ahora, hermanos, ¿será que solamente el pastor tiene que tener fruto de sabiduría? O sea, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿El pastor? ¿Y los demás, hermanos, se lavan las manos? ¿O esto no es para los demás? No. Todo cristiano tiene el deber de mantener una vida en santidad, o sea, tener buenas obras, una buena conducta. No es algo solamente del pastor, sino de todos los hermanos. Por eso Santiago no dijo hermanos y pastores, no. Dice hermanos míos todos. Pastor está incluido ahí. Es una obligación, hermanos, la santificación de todos los cristianos. Muéstreme si usted es hijo de Dios con su santificación. Muéstreme si usted es sabio con su buena conducta. Es lo mismo, hermanos. Dicho de otra manera. Miremos la escritura, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro 1:15. Al contrario, como hijos obedientes, vivan de una manera, o sea, tengan una conducta completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. ¿A quién está hablando, hermanos? ¿Será que Pedro le escribió a los pastores solamente? Desde luego que no. Están incluidos todos los hermanos. Ahora miremos el 2:12. Dice: mantengan buena su manera de vivir, o sea, su conducta. ¿Entre quiénes? Entre los paganos, para que en lo que murmuren de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que sus buenas obras, está hablando lo mismo que Santiago, hermanos, obras y conducta. Es impresionante cómo la escritura es una unidad viva. Bueno, hermanos, entonces ya queda claro, no solamente el pastor tiene que tener frutos de sabiduría, no solamente los hermanos varones. Las mujeres pueden decir, no, pero es que no todos están llamados a enseñar varones, pues mucho menos nosotros. Entonces nosotros no necesitamos la sabiduría, porque pues los ministerios de enseñanza públicas son de los varones, pues ¿para qué yo quiero la sabiduría? Las mujeres también necesitan, hermanos, las buenas obras y la buena conducta, en especial las esposas. Primera de Pedro 3:1 dice: ustedes, esposas, estén sujetos a sus esposos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas, al considerar que su conducta, otra vez, ¿qué? ¿Cómo era la conducta, hermanos? Frívola, una conducta ahí, hermano, indiferente. ¿Sí? Dice, casta y respetuosa. Versículo 16. Dice, tengan buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Hermanos, las esposas tienen el llamado, el deber de ser sabias, porque la mujer sabe edificar la casa. Bueno, pero qué lindo versículo, ¿no? Vamos a pegarlo ahí en el cuarto para declararlo sobre mi vida. Hermanos,
Muéstreme sus obras y su buena conducta, y ahí sí pegue el versículo. Ahí sí diga, ay, la mujer sabifica la casa. Pero si no tiene buena conducta, no tiene buenas obras, mujer, aunque se pavonee con ese versículo, usted no es sabia y tendrá otro tipo de sabiduría que vamos a mirar en las Escrituras. Sigamos, Santiago 3:13. ¿Cuál sería entonces la tercera, hermanos? Calidad de un sabio. Dice, en sabia mansedumbre. Ay, hermanos, los sabios son mansos, no son repelentes. Santiago da por sentado que ya acudimos a Dios en oración, porque Santiago 1:5 está lo que les decía: si alguien tiene falta de sabiduría, pídala. Entonces él da por hecho de que ya pidieron, ya oraron por sabiduría. Por eso dice sabia mansedumbre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para yo ser manso? O más bien, ¿cuál es el sinónimo directo de la mansedumbre? La humildad. ¿Cómo muestro, hermanos, que soy humilde? Lo primero que todo es saber y entender y reconocer que la sabiduría es un regalo de Dios. Primero, porque yo fui a pedírsela y me la dio. Yo no la tenía, yo era un ignorante, necio, insensato, obstinado. Pero yo fui allá porque Él me llevó con su espíritu, oré y me regaló la sabiduría. Para poder, hermanos, caminar en humildad y mansedumbre, debemos recordar que todo proviene de Dios, que todo nos lo regaló Él. Y por lo tanto reconozco que es un don de Él y que no es un logro de mi humanidad vanagloriosa. No, pues a ver, yo estudio desde los 3 años. Derechito. Primaria, secundaria, universidad, seminarios, lecturas. Hermanos, la sabiduría no se gana con logros personales ni con experiencias personales. La sabiduría es un regalo de Dios. No es un logro de nuestra humanidad, ni tampoco una decisión que usted tomó. Así que, hermanos, el que es sabio es humilde. Entonces, ya Santiago nos ha dicho: ¿quieren que ustedes sean sabio y entendido? Muéstreme las obras, muéstreme la conducta, muéstreme su humildad. ¿Tienen las 3? Bueno, pero todavía no lo dejemos ahí, porque podemos tener, hermanos, estas cualidades, estas virtudes del Señor, pero aún tener rezagos de algo que está impregnado en nuestra naturaleza. Versículo 14 dice: pero si tienen celos amargos y rivalidad en su corazón. En el griego es como si Santiago estuviera diciendo, y yo sé que los tienen. Dice: no se jacten ni mientan contra la verdad. Ya hablamos de la sabiduría que Santiago está diciendo. ¿Quién es sabio y entendido? Tiene esas características. Ahora, si la persona presenta celos amargos y rivalidad, dice, en sus corazones, o sea, aunque sea en la mente, ¿cómo puede esa persona jactarse de ser maestro? ¿O cómo puede decirnos que ella es sabia? ¿Qué está haciendo una persona cuando dice que es sabia y no tiene las 3 y sí tiene celos y rivalidades? Está mintiendo contra la verdad, de una forma descarada. Miente contra la verdad, se jacta y miente contra la verdad. Porque la verdad, ¿cuál es? La verdad, hermanos, es lo que ya dijo Santiago, y las cualidades que la Escritura nos presenta. Y si esa persona no las tiene, es un mentiroso. Nadie en quien habite la sabiduría puede albergar en su corazón celos. Sinónimo de celos amargos, porque esa frase es fuerte. Santiago siempre, hermanos, habla directo. Celos amargos en español
sería la palabra envidia. O sea, el sabio no es envidioso. Un sabio no es envidioso. Dice, celos amargos, rivalidad. ¿Qué es envidia? Podríamos pensar, hermanos, que la envidia es como esa sensación de resentimiento o de ira contra una persona que está siendo bendecida por Dios. Un sabio no tendría esa actitud amarga, hermanos, en el corazón. Santiago le parece tan despreciable que dice que es amarga, no dice, si alguno tiene celos y rivalidad, no, él dice celos amargos, porque dañan, hermanos, consumen. Tras de que se le ensancha la boca, como dice David, hermanos, diciendo que es sabio, tiene celos amargos en su corazón. Y no es solamente envidioso, también tiene rivalidades. O sea, hermanos, es una persona ambiciosa, quiere competir, quiere más, es codicioso. ¿Es sabio una persona con rivalidades y competencias? No. Todavía dice que sí. No podemos ser orgullosos ni tampoco mentirosos contra la verdad del Evangelio. Una persona, hermanos, que alberga envidia o ambición en su corazón, es una persona que lógicamente es orgullosa e hipócrita. Orgullosa, hermanos, ¿por qué? Porque ella es sabia. O sea, yo me creo sabio, yo tengo y yo quiero más. Es celosa y, hermanos, es increíble. Pero Santiago ve que en la iglesia había gente así, entre los hermanos. ¡Qué terrible! Esas obras inmundas, hermanos, de la carne que traemos, toca cortarlas. Una persona envidiosa y codiciosa es hipócrita, porque tiene competitividad, rivalidad, celos del éxito del otro. Pero no lo dice, se lo deja adentro mientras se amarga. Esa persona, hermanos, está muy lejos de la sabiduría de Dios. Es una persona que seguro que no ora, porque Dios ya le hubiera regalado la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no es así. Entonces, hermanos, todas estas cosas que hemos mirado, celos amargos, envidia, rivalidad, ambición, orgullo, mentir contra la verdad, hipocresía, todas esas cosas, hermanos, ¿qué es? En resumidas cuentas, son obras de la carne. Toda esa carnalidad no es sabiduría, es cosas que traen una amargura dañina. ¿Amargos contra quién? ¿Contra ella misma? Hermanos, ojalá fuera solamente contra la persona. Los celos amargos dañan la iglesia, amargan a la iglesia, porque tienen las rivalidades en la iglesia, y eso es vergonzoso. Celos amargos, ¿amargos para qué? Para la paz de la iglesia. Una persona que tiene celos amargos contra su hermano, rivalidad contra su hermano, no puede vivir en paz en la iglesia porque le tiene envidia en su corazón. Porque quiere ser superior a él. Entonces, hermanos, celos amargos dañan a la persona, pero lo más terrible, y por eso Santiago habla tan fuerte, es porque sabotean la unidad y la paz de la iglesia local, y eso no lo podemos permitir. Primera de Corintios 3:3. Ustedes, Corintios, todavía son carnales. Pues claro, si hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres ordinarios, mundanos? Es una pregunta retórica, hermanos, porque la respuesta es sí.
Una persona que anda en conflictos, contiendas, celos, disensiones, es una persona amargada en sí misma y que amarga la unidad de la iglesia porque es un carnal. No es espiritual. Hermanos. Ah, sí, yo no soy espiritual, yo no soy fanático. Ah, sí. La escritura dice que los espirituales entienden lo espiritual. En cambio los carnales no las entienden porque para él el evangelio es tontería. O sea, ¿no le parece malo ser carnal? ¿Quiénes son carnales? Sino los que no son cristianos. Por eso dice, como hombres comunes. Los carnales son los de afuera. Los de la iglesia son espirituales. Hebreos 12:15. Hermanos, estos conflictos, estos problemas son reales. Y toca cortarlos desde la raíz. Y esa frase, hermano, la hemos usado muchas veces, ¿cierto? Pero mire que es bíblica. Hebreos 12:15 dice, miren bien, o sea, examínense bien, no crean que con solamente mirarse, no, yo no tengo, no, mírense bien y verá que de pronto, esté seguro de que así no sea, dice, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura, para que los perturbe y contamine a quien al mismo. A muchos, hermanos, una persona así daña a los demás. Los contamina, perturbadora porque trae desorden. Es perturbadora, hermanos, porque contamina con su amargura a los demás. Entonces el autor de Hebreos dice, examínese cada uno para que no sea que haya esa raíz de amargura, porque si la hay, dañará la paz de la iglesia. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, pues donde hay celos y rivalidad, allá hay perturbación. Mire lo que decía el de Hebreos, allá hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, hermanos, miren cómo Santiago está hablando. Santiago está diciendo ¿quién entre ustedes es sabio? Muéstreme su conducta, sus obras, su mansedumbre, ¿sí? Luego dice, pero si en su mente hay envidia, competitividad, orgullo e hipocresía, eso, miren, de 15, eso no es sabiduría de lo alto. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? Se le llama sabiduría, sí, entre comillas. ¿Pero cómo? Sabiduría terrenal, sabiduría animal, sabiduría diabólica. Eso, hermanos, es lo que se llama la sabiduría de abajo. Las características que hemos hablado es la característica de la sabiduría de abajo, del versículo 14. Miren el orden. Es un orden descendente, que va de mal en peor. Es terrenal, animal, diabólica. Hermanos, va él nombrando, bajando, ¿sí? En grado de daño, de lo horrible que es. Entonces Santiago está diciendo eso. Esa sabiduría es primero terrenal. ¿Qué significa que algo es terrenal? Que pertenece al mundo. O sea, mundano. ¿Sí? Luego dice, animal. ¿Qué es eso de animal? Se refiere a que es meramente humano, que es algo propio de los instintos de la naturaleza corrupta del ser humano. Y baja, hermanos, hasta llegar a lo demoníaco. Y dice, esa sabiduría es demoníaca. Vamos a 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, sí, o sea, terrenal, animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente.
¿Por qué Santiago va tan lejos, hermanos, y dice que es demoníaco, o sea, que es un demonio lo que tiene la persona? Pues saquémoslo. Hermanos, no está diciendo que la persona esté endemoniada. Ustedes se acuerdan de Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante, dice que nosotros estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la forma de vivir de los de afuera, que ellos se dejan llevar por el espíritu y la potestad del aire. O sea, las formas de vivir de ellos son manipuladas por demonios. No necesariamente son hábitats de demonios, pero sí son controlados por ellos. O sí son dejados llevar por el sistema del mundo, que es el sistema de Satanás. Entonces, si una persona que es cristiana, o por lo menos que es un hermano, y que todavía tiene esas cosas, esa persona está actuando como los mundanos que son controlados por los demonios. Sigue diciendo, la persona que es celosa y con rivalidades, o que tiene ese tipo de sabiduría baja, ahí hay perturbación. Perturbación, hermanos, esa palabra suena muy fuerte. Perturbación puede ser desesperación. También puede ser desorden. Claro, una persona así, hermanos, es desordenada. No hablemos de un orden material, hermanos, porque un mundano puede ser ordenado. Hablemos del orden de su vida, de su buena conducta, de sus buenas obras. Esa persona es todo lo contrario al orden de las Escrituras, pues perturbadora. No es ordenada bíblicamente y donde viene daña las cosas que sean ordenadas bíblicamente. Dice, y hay toda obra perversa, o sea, es una persona dada a hacer obras que son malas. En otras palabras, tiene malas costumbres. Entonces, hermanos, preguntemos algo. ¿Puede haber dentro de la iglesia personas que ostenten ese tipo de sabiduría? La respuesta es sí. Porque Santiago le está hablando a la iglesia. Aquí no nos importa, hermanos, qué tipo de gente hay allá. Porque a ellos los juzgará el Señor. Y nosotros también los juzgaremos en el juicio final. Pero nos importa los que estemos acá. Allá, hermanos, hay todo eso. Pero nosotros éramos todo eso y ahora somos liberados. Pero si somos liberados y todavía tenemos cosas de allá, ¿realmente hemos sido liberados? ¿Realmente somos sabios? ¿Realmente somos entendidos de la palabra, del mensaje que escuchamos? ¿Realmente? No me responda, muéstreme en sus obras, su buena conducta y la humildad. Versículo 17. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura. Hermanos, qué hermoso. Hermoso porque ya nos ha hablado suficientes cosas fuertes que son muy comunes en nuestra naturaleza. Y ahora nos va a decir, bueno, todas esas cosas, alguna de esas cosas, tal vez las tengo yo. ¿Cuáles entonces serían las características de una persona que es sabia bíblicamente? Bueno, de las obras, pero yo las hago. La mansedumbre, yo he aprendido a humillarme, a agachar mi cabeza, a no ser temperamental, a ser sencillo. Y tengo buena conducta porque yo he cambiado. Hay cosas que yo he dejado, que yo tenía atrás. Estoy luchando por santificarme, pero todavía encuentro cosas de esas en mí. Entonces Santiago dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Si la persona ha pedido a Dios sabiduría, ¿qué va a pasar? Dios se la va a dar. Y si el Señor ya se la dio, esa persona ha sido purificada. Es decir, la sabiduría es primeramente pura. Luego, ¿qué dice? Después, pacífica. Miren, hermanos, que es todo lo contrario. Dice, pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, nos da 7, 8 características
de la fe verdadera. Complementando lo que ya nos dijo antes. O sea, podríamos mostrar, hermanos, que en el versículo 13 habló de práctica y en el versículo 17 está hablando de teología, de doctrina. O sea, ¿qué significa el versículo 17? Traducción, versículo 13. ¿Sí? La sabiduría que es de lo alto. ¿Qué significa lo alto? Lo alto es un hebraísmo, es una expresión que significa el cielo. Es decir, que es un don que vino desde la morada de Dios. Es un regalo que Dios dio al que se la pidió. La sabiduría es de lo alto, no provino de acá, hermanos, ni tampoco es terrenal, viene de arriba, porque aquí abajo estas características no existen. Miremos, dice, primeramente pura. Vamos a 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Dios se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso Santiago dice, la sabiduría de Dios es primeramente pura, porque una de las características de los atributos de Dios más grandes y sagrados, hermanos, es su santidad, su pureza. Entonces, si la sabiduría que Él regala, si viene esa sabiduría de lo alto de Él, esa sabiduría tiene una característica que es del que vino, hermano, pura. Es pureza, hermano, viva. Entonces, ¿quién es la sabiduría? Es Cristo. Cristo es puro, hermanos. Si tenemos a Cristo en nuestros corazones, nos purificamos y habita en nosotros. Cualquiera puede decir, pero nadie puede decir que es puro, pero si habita Cristo en nosotros, sí nos purificamos constantemente. Es pura, hermanos, o sea, viene de arriba, viene de lo alto, es pura, no tiene influencias de nada del mundo, no tiene influencias de lo que sale del corazón, porque viene pura, hermanos, limpia desde arriba. Esa es la sabiduría verdadera. Entonces, mientras esa sabiduría verdadera es pura, es limpia, hermanos, bajada de arriba, la sabiduría diabólica, esa que hablamos ahorita que viene de abajo, esa sabiduría está influenciada, como lo vimos, ¿de qué? Del corazón, del ego de la persona. Está influenciada por el sistema mundano. Es una sabiduría que es sucia, dañina, amarga, mala y perversa, desordenada y desordena donde llega. Porque está sucia por el mundo, por el corazón del hombre. Pero en cambio la sabiduría que viene de Dios es pura, hermanos. ¿Qué más características tiene? Es pacífica. Mire ese detalle, pacífica. Cristo es puro. Cristo es paz. Isaías 9:5 dice, el príncipe de paz. Esa sabiduría es Cristo. Si yo tengo a Cristo, la Escritura dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5. Somos pacificadores. En cambio, el otro es celoso, tiene rivalidades, ambiciones, competitividades, tiene pleitos. El otro es mentiroso, hipócrita. En cambio, el que tiene la sabiduría de Dios es pacífico, porque busca siempre la reconciliación. Siempre busca la paz donde está. Por eso dice el 18. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Alguien que da paz, recibe paz.
Siguiente. Pura, pacífica, amable, benigna. Esa palabra amable, hermanos, está muy clara para nuestro lenguaje, ¿cierto? O sea, recordemos el capítulo 2, a saludar a los hermanos sin acepción de personas. Eso es amabilidad, porque los saludo con fraternidad, con un amor sincero. No soy hipócrita, hermanos, como lo mirábamos en el Salmo 35. Yo los saludo, yo soy un verdadero hermano, yo soy verdaderamente un amigo, soy una persona confiable. Eso es ser amable. ¿Y ahora qué es eso de benigno? Benigno significa que es dócil, se le puede reprender, se le puede enseñar, se le puede aconsejar, se le puede guiar, se le puede instruir. No es una persona repelente, obstinada, arrogante, altiva, orgullosa, que desprecia el consejo, la palabra del Señor. La sabiduría que da Dios es dócil. Una persona que es sabia, hermano, no va a rechazar un consejo. Sencillo. Porque el sabio se hace ¿cómo? ¿Por medio de qué? De consejos también. Amable, benigno. Cristo era así, hermanos. Cristo, manso y humilde de corazón, Mateo 11:29. Dócil, hermanos. Lo estaban juzgando de una forma ilegal, injusta. Y como cordero fue al matadero, callado, dócil. No le empujaban y ¡ah! ¡Fuego! No, hermano, dócil, callado. Dócil. No a la defensiva, con sencillez y amor. Continúa, dice, llena de misericordia y llena de buenos frutos. ¿Misericordia cuál, hermanos? Recordemos el capítulo 2, ¿sí ven que Santiago está hablando, retomando lo que ya ha hablado? Decía, si ustedes saben que a un hermano le falta la provisión del día, no tiene cómo vestirse, y usted le dice, Dios le bendiga, ¿eso para qué sirve? Sea misericordioso. Si usted ve a alguien que está en pecado, está transgrediendo la ley, usted no lo va a pisotear, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, y la persona que no tenga misericordia de otros, en el juicio tampoco recibirá misericordia. La sabiduría de Dios es misericordiosa con las falencias, las necesidades y los defectos de las personas. Y la sabiduría celestial también tiene buenos frutos, hermanos. Sin incertidumbre, o sea, no es parcial, es imparcial. Lo que habló ya en el capítulo 2, a todos por igual. No tiene hipocresía. O sea, la sabiduría de lo alto es sincera. Es sincera, hermanos. Todas esas características Cristo las cumple al pie de la letra. Pero los hermanos míos estamos llamados a vivir también así, hermanos. Estamos llamados a vivir así. Y si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, ya sabemos qué es sabiduría ahora sí, hermanos. Pidámosla a Dios, a lo alto, y Él nos la va a dar. Oremos.